Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros senadores. La nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos modifica sustancialmente el régimen fiscal de este tema en México, pero no cambia el sistema expoliatorio que hasta el día de hoy se ha aplicado a petróleos mexicanos. Por el contrario, lo agudiza a partir de una serie de disposiciones que van en contra de la competitividad de Pemex. Para muestra un botón, esta ley establece una estrategia de comercialización del crudo que beneficiará a coyotes y contratistas, desplazando a Petróleos Mexicanos Internacional, PMI, filial de Pemex con gran experiencia en el mercado mundial de hidrocarburos. PMI, empresa paraestatal con carácter de sociedad anónima de capital variable, con más de 20 años de experiencia supervisada y controlada por la Secretaría de la Función Pública, es el ente comercializador de petróleo crudo de los mercados en los mercados internacionales. A nivel mundial, PMI es reconocido como un suministrador confiable, estableciendo relaciones permanentes y mutuamente benéficas con sus clientes. Tiene firmados contratos con cerca de 25 clientes en toda América, Europa, Oriente y el resto del mundo para comercializar nuestro crudo Maya, Istmo, Olmeca y Altamira. En el año 2012 colocó en el mercado internacional 1.26 millones de barriles al día, según los indicadores de Pemex, lo que ubica a México en la posición número 12 como país exportador de crudo, de acuerdo a información de la OPEP. Además, comercializa también gasolinas, destilados intermedios, residuales, líquidos de gas y productos químicos en los mercados de América, Europa y Lejano Oriente. Optimiza el valor de la comercialización monitoreando a nivel mundial los arbitrajes entre oferta y demanda de hidrocarburos para aprovechar las oportunidades de negocio entre los distintos mercados. Dada la complejidad del suministro de combustibles, diseña estrategias de comercialización tales como contratos a largo plazo y spots u ocasionales, tanto con refinadores y comercializadores de productos terminados como de hidrocarburos base que se mezclan para lograr las especificaciones requeridas en México y otros mercados. Desplazar a PMI de su función será una de las decisiones más absurdas en materia económica y de graves consecuencias al interés nacional. Corremos el riesgo de perder el posicionamiento estratégico y de rentabilidad de esa empresa, así como valiosos ingresos que benefician al erario público, y todo ello a cambio de beneficiar a los comercializadores privados, personas físicas o morales con un opaco marco jurídico de licencias y contratos que abren las puertas de par en par tanto a la especulación como a las malas prácticas comerciales y a la corrupción. Con esta reforma legalizarán el coyotaje en la comercialización del petróleo crudo. Seamos claros, el principal problema de la estrategia o del modelo de desarrollo de México no es, como quieren hacernos creer, la situación del sector energético, sino que es el capital financiero, sobre todo especulativo o parasitario, predomina sobre el capital productivo. La exportación de capital de origen nacional, tanto financiero como productivo, se ha incrementado, así como una creciente deuda pública total. La debilidad del capital productivo se demuestra en la aportación del PIB, tanto del sector primario como del secundario, acompañada de unas muy precarias políticas de infraestructura productiva, investigación científica, desarrollo tecnológico, ambiental y de recursos naturales, así como una fuerte inseguridad pública. Todo ello significa un bajo crecimiento del PIB. En 3 décadas, el promedio anual ha sido del 2% y, peor aún, 1.1% en el 2013 y en el 2014.
Ello en un entorno de un débil mercado interno y de desigualdad económica y social, informalidad laboral, bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo, incremento de la canasta básica y la canasta básica recomendable, persistente en la pobreza. En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo, estamos a todas luces ante una reforma inconstitucional que vulnera no solo el sentido original del texto de 1917, sino la propia reforma constitucional energética del pasado diciembre. El diseño que se estableció en la reforma constitucional fue el de un fideicomiso público, no el de un fideicomiso público autónomo, figura que no existe en el derecho positivo mexicano. Dice el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, que se reformó en diciembre pasado: el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la asignación y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. Eso dice este párrafo del 28 de la Constitución. Concepto que repite el artículo 14º transitorio de esa reforma, de esa misma reforma. Fideicomiso público, no fideicomiso público de Estado, como lo dice ahora el artículo 5 de esta ley que estamos discutiendo. ¿Qué es un fideicomiso público? Legalmente, ¿qué es un fideicomiso público? Un fideicomiso descentralizado de la Administración Pública Federal. Artículo 1 y 3, fracción 3, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así se define. ¿Qué es la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo? ¿Qué dice esta ley? Dice que el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público que no se sujeta a las reglas de los fideicomisos de la Administración Pública Federal. Las y los legisladores del PRI, del PAN, del Verde, sin mediar reforma constitucional alguna y sin facultades expresas, pasan por alto lo que ordena el artículo 28 y 14º transitorio de la Constitución, esa que ustedes mismos reformaron. Se sacan de la manga una nueva figura jurídica sin control alguno, un fideicomiso público de Estado que manejará con toda discrecionalidad el secretario de Hacienda y Crédito Público, que representa no al Estado mexicano, sino al presidente de la República. La ecuación resulta perfecta para el nuevo sistema político empresarial de México: un presidente dueño de Pemex y del fondo que administra la renta petrolera. Pasando al tema de los contratos, considerando la corrupción que existe en México, el esquema elegido para la reforma está muy lejos de ser seguro, porque una de las fuentes más grandes de corrupción en nuestro país está en la asignación de contratos públicos, en las licitaciones. Exponer un sector tan vital en las finanzas públicas a un mal tan presente en los negocios de carácter público en México es un riesgo muy grande que no vale la pena correr. La tendencia en el mundo es justa la opuesta a la que el gobierno mexicano persigue con la reforma. Su lógica está llena de objetivos que se contraponen entre sí. Incluso si resultara absolutamente necesaria la participación privada, lo primero que se debería garantizar es la transparencia en la asignación de contratos y contar con un marco legal sólido que dé claridad a los derechos de propiedad. La reforma fiscal y la energética son dos caras de la misma moneda y tienen una problemática común. Es ahí donde la discusión debió centrarse. En esencia, esta reforma propone: 1. Un presidente dueño y gerente que administra los intereses de las empresas privadas petroleras, sobre todo extranjeras, en vez de una visión de Estado que fortalezca los intereses generales del desarrollo nacional y la soberanía del país. Por eso votaremos en contra. 2. Se transita en los hechos la cadena del valor del monopolio público al monopolio privado, principalmente de las empresas transnacionales. Pemex
perderá no solo la exclusividad, sino la preponderancia en la mayor parte de los procesos y funciones que realiza y que pasarán a ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo. Por eso votamos en contra. De acuerdo con ello, se fortalecerá el imperio del capital financiero, especulativo o extractivo sobre el capital productivo. Por eso es que votamos en contra. 4. Se convierte progresivamente a Pemex en una institución administradora de contratos. Dejará de ser una paraestatal productiva. Por eso votamos en contra. 5. La renta que se apropiarán las empresas privadas será enorme, lo cual implicará un agotamiento mucho más vertiginoso de las reservas petroleras, sin que ello implique un estímulo a la economía nacional. Privilegia la estabilidad financiera, pero no la inversión en actividades productivas. Por eso votamos en contra. 6. No hay ninguna garantía de que bajen los precios de los productos derivados del petróleo para la mayoría de los mexicanos, principalmente de la gasolina y la energía eléctrica. Por eso votamos en contra. 7. Y último, bajo esta lógica de rapaz extracción, es probable que en 10 años México no sea energéticamente sostenible. Por eso es que votamos en contra. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias también por su respeto al tiempo.